Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, de El Periódico. Le voy a leer un texto del periódico, ahorita le voy a leer un texto, perdón, del 4 de noviembre de este año, fechado en Nueva York, del Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. Es más o menos. Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado El fin de la historia, donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo. Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuado e ingenuo. Pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció en los últimos 40 años. Hoy, la credibilidad de la fe neoliberal en la total desigualdad de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad, compartiendo está en terapia intensiva, y por buenos motivos, la pérdida simultánea de confianza en el liberalismo y la democracia. No es conciencia o mera correlación. Presidente, en estos 40 años de neoliberalismo en el mundo, en América, principalmente África y quizá en algunos países de Medio Oriente, incluso este proyecto económico, si así se puede decir, ¿ha debilitado las democracias también? Bueno, yo sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos porque significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad, de bienes de la colectividad a particulares, nacionales y extranjeros. Pero al mismo tiempo, ese modelo fue creando contradicciones, porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías. Este modelo que se impuso en México y en el mundo, el modelo neoliberal, en el caso de México se aplicó casi idéntico en el porfiriato. El modelo neoliberal mexicano es una calca de lo que fue el porfirismo. Por eso hablo de neoliberalismo o neoporfirismo. Es más apropiado en el caso de México hablar de neoporfirismo. Entonces, ¿qué dio como resultado el porfiriato? ¿O a qué condujo? Hubo un progreso con esclavitud. Eso fue el auge del Enequén, por ejemplo. O el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, el exterminio de yaquis, de mayas, para quitarles sus tierras. La entrega de los recursos naturales como el petróleo, las minas,
Por ejemplo, Cananea prácticamente no existía. Hasta antes del Porfiriato. Y como se entrega la concesión a una empresa minera estadounidense, surge Cananea y empieza a crecer. Y así otros lugares. No existía Torreón, era pues como una ranchería, pero con los ferrocarriles, con las concesiones, se convierte en una estación del tren importante, en un cruce de trenes, y crece Torreón. Pero al mismo tiempo que se da ese crecimiento sin justicia, ese progreso sin justicia, pues se va creando una gran inconformidad por la falta de libertades, por la esclavitud, porque habían haciendas con peones acasillados, haciendas en donde azotaban a los peones. Si se quería cazar un peón, le tenían que pedir permiso al amo. Hay una parte de una novela de ese entonces, en un diálogo donde Perico, que era un peón, le dice a Casilda, su novia: ¿me querés, Casilda? Y Casilda le contesta: ¿quién sabe si quiere el amo? Pero eso se da hace 100 años, apenas. La esclavitud es abolida en México en 1914, 1915, hace 100 años. Entonces, eso que existía de injusticia, por ese modelo, fue lo que condujo a la revolución. Por eso los peones secundaron al movimiento revolucionario, los obreros lo mismo. Imagínense trabajar 16 horas diarias por 25 centavos, sin día de descanso. Entonces no podemos olvidar la revolución. Mañana estamos invitados al desfile. ¿Cómo vamos a olvidar eso? Pero regresando al planteamiento de Stiglitz, yo diría, está demostrado, al menos en el caso de México, que un modelo que oprime, que empobrece al pueblo, no tiene viabilidad, no tiene futuro. Tarde o temprano produce inestabilidad, violencia e ingobernabilidad. Nosotros tenemos que celebrar que de manera democrática, sin violencia, logramos hacer a un lado el modelo neoliberal o neoporfirista. Por eso no debemos de sorprendernos si hay reacciones, si hay resistencias. Esto es normal, pero estamos avanzando en la transformación por los cauces democráticos.
el neoliberalismo no pudo destruir la democracia. Y si tienen éxito los conservadores utilizando la fuerza, no deja de ser transitorio. Los pueblos siempre van a querer vivir en libertad y con democracia. Esa es una lección. Por eso tenemos que buscar otro modelo, otra alternativa, y existe, que podamos tener crecimiento económico con justicia, que no se acumule nada más la riqueza en unas cuantas manos y que haya millones de pobres, miseria pública. Tiene que haber más igualdad, una distribución más equitativa, más justa de la riqueza que se produce en México, distribuir el fruto del trabajo de los mexicanos con justicia. Y hacia allá vamos, y vamos muy bien. Hoy van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México. Y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera, porque vamos muy bien. Entonces, tenemos una economía que está sólida, fuerte, y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática, se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando al Estado para eso, no se fabrican delitos, no se persigue a nadie, no se violan derechos humanos, se garantiza la libertad de expresión. Nunca vamos a censurar a nadie y vamos caminando. Entonces, sí